CIVIT. Mi nombre es Ángelo Romero y los acompañaré como moderador en esta ponencia. Para el correcto desarrollo de la sesión, por ejemplo, mantener la cámara y micrófonos apagados para evitar cualquier tipo de interrupción. Asimismo, recordarles que pueden dejar sus preguntas por el chat de la reunión. Y al final del día de futuro, estudios e instituciones como Miento. Sí, disculpen, creo que suele pasar estos inconvenientes. Hola, ¿qué tal? Disculpen, creo que hubo un problema con el internet del anterior presentador. Bueno, sí, creo que no me está escuchando igual. Bueno, no hay problema. De todas formas, vamos a seguir. Bien, como mencionaba el compañero Angelo, primero, bienvenidos a todos a este primer simposio internacional de bioimpresión 3D, biomateriales, ingeniería de tejidos CIVIT, organizado por el capítulo estudiantil MBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Van aquí a poder participar de ponencias magistrales, feria de proyectos, feria de grupos de investigación, hasta un conversatorio la próxima semana. Esto con la finalidad pues de compartir con ustedes los avances en la materia y demostrar el desarrollo y la innovación que se está generando dentro del campo de la ingeniería biomédica. Bien, sí. El día de hoy nos acompañan, bueno, la directiva en sí y los organizadores, ¿no? Hoy tenemos la ponencia, si no me equivoco, de el día sábado vamos a comenzar con una conferencia y luego vamos a seguir con la feria de proyectos. Ok. Sí, creo que está. A ver un momento.
Disculpen que esto la verdad no ha sido algo que ha pasado fortuitamente. Creo que hay un problema ahí con la ponencia que se va a dar. Un momento, por favor, ¿sí? Sí, disculpen por los inconvenientes. Bueno, prosigamos. Ya se confirmó la ponencia, vamos a comenzar con una conferencia que va a ser de la primera ponente de este día, Ana María Silva, quien nos va a presentar un tema sobre materiales y su desafiante futuro, ¿no? Ana María Silva es ingeniera biomédica con estudios en instituciones como el Liceo Ciudad de Santander, Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Es apasionada por la ciencia, nos dice, tecnología y la innovación de productos y proyectos. Es amante de la investigación y apropiación de conocimiento con experiencia en este campo y en el campo de la ingeniería clínica, gestión hospitalaria. De esa forma, ella ha logrado desarrollar habilidades en el manejo de herramientas ofimáticas y con competencias en el manejo de tiempo y negociación. Bueno, sin más preámbulos, estimada Ana María, le cedo la palabra. Y una vez más, disculpas por los inconvenientes a todos los presentes. Y bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Me puedes confirmar si me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha perfecto. Vale, buenas tardes. Buenas noches por aquí. Ya son las 8 de la noche. Buenas tardes en nuestro continente. Estoy primeramente muy agradecida con ustedes por la invitación. Estoy muy emocionada. Es algo muy nuevo para mí. Y bueno, qué rico poder compartir desde tantas partes del mundo nuestros conocimientos y bueno, voy a compartirles la presentación. Y bueno, antes de empezar me gustaría dar una introducción, pues además de la que ha hecho el compañero César. Mi nombre es Ana María Silva, yo soy ingeniera biomédica, soy graduada de la Universidad ITM de Medellín, hice todos mis estudios en Colombia, sin embargo, en este momento me encuentro en España, en Madrid, desarrollando nuevas capacidades, aprendiendo. Aquí está toda mi familia, entonces por eso decidí como mudarme para acá. Un país fascinante. Y bueno, les voy a contar un poco sobre qué son los biomateriales, la experiencia que he podido tener con ellos, la poca experiencia que he podido tener con ellos y, como la presentación lo dice, su desafiante futuro. Es como un abrebocas a todo lo que podemos llegar con la parte de biomateriales en nuestra carrera. Entonces vamos a empezar. Voy a dar una breve introducción, qué son los biomateriales, sus características relevantes, sus aplicaciones generales, algo muy general, y me voy a enfocar en la aplicación de tratamientos superficiales, que fue la experiencia que pude tener en la universidad, y fue como mi primer acercamiento con la parte de biomateriales. Un poco, les voy a contar un poco en lo que estoy trabajando en este momento aquí en Madrid. Y por último, los avances tecnológicos previstos para que se animen mucho más a seguir investigando y a seguir con este tema de los biomateriales. Entonces, bueno, quiero empezar con 3 preguntas que me causaron muchísima curiosidad, y es la primera, para que lo vayan pensando en sus casas o en el lugar donde estén, vayan respondiéndolas ustedes mismos. ¿Qué tienen en común los rotores de una turbina de generación de electricidad con una prótesis dental? Vayan pensándolo. Luego, ¿qué tienen en común los motores de propulsión de los transbordadores espaciales con las prótesis de cadera? Y finalmente,
¿qué tienen en común los parabrisas de los aviones de caza ingleses de la Segunda Guerra Mundial con las lentes intraoculares que se aplican luego de una operación de cataratas? Yo creo que todo esto lleva a una sola palabra, que es la parte de biomateriales. ¿Qué pasa? Es muy interesante porque nuestra carrera es tan abierta, tiene tantos campos que se puede aplicar desde la parte industrial como la parte médica. Y bueno, respondiendo un poco a estas preguntas, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué tienen en común estos rotores de turbina con una prótesis dental? Bueno, ambos son fabricados con el mismo material, que en este caso es una aleación de níquel y cromo, de dos metales. Esta parte, ¿qué tienen en común los motores de propulsión de los transbordadores espaciales con las prótesis de cadera? También es lo mismo, ambos son fabricados con el mismo material, que en este caso es la aleación de titanio, aluminio, vanadio. Y por último, ¿qué tienen en común? Que esta es la más curiosa para mí, ¿qué tienen en común los parabrisas de los aviones de caza ingleses con las lentes intraoculares? Ambos igualmente son fabricados con el mismo material, que en este caso es lo que nosotros llamamos el acrílico. Esta me pareció muy curiosa, les voy a contar muy brevemente la historia. Y es que en la Segunda Guerra Mundial uno de estos aviones se cayó, tuvo un accidente, y el soldado que iba pues dentro del avión se le fueron esquirlas del parabrisas en los ojos. Entonces, casualmente, un oftalmólogo dijo, wow, pero esto no está haciendo ninguna reacción alérgica ni ninguna reacción extraña en el ojo. Entonces, a partir de esa pregunta, a partir de esa situación, se fue desarrollando que hoy en día esto es un biomaterial. Entonces, esa es la breve introducción que les quería hacer porque, como les mencioné anteriormente, me parece súper interesante cómo se relaciona la parte industrial con la parte médica de nuestra carrera. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, como tal, ¿qué son los biomateriales? Encontré 3 definiciones como relevantes y son biomaterial, se define como cualquier sustancia, elemento o combinación de estos, sintéticos o naturales, utilizados en aplicaciones protésicas, diagnósticas, terapéuticas o de almacenamiento y que no afectan de forma adversa a los organismos vivos y sus componentes. Esto es lo más importante, ¿verdad? Luego, otra institución, otra definición que nos dan es que un biomaterial es una sustancia sistémica y farmacológicamente inerte diseñada para ser implantada o incorporada en un ser vivo. Volvemos a lo mismo, diseñada para ser implantada o incorporada en un ser vivo. Y por último, otra de las definiciones es que un biomaterial es la sustancia o material usado solo o en la fabricación de un aparato médico diseñado para interactuar con tejidos humanos en el monitoreo de funciones corporales o para tratar alguna condición patológica del cuerpo. Y volvemos a lo mismo, interactuar con los tejidos humanos en el monitoreo de funciones corporales. Entonces, en este momento no hay una definición establecida de qué son los biomateriales. Sin embargo, a lo que podemos llegar es a que el biomaterial es cualquier sustancia, elemento o combinación de estos para aplicaciones, como lo dije aquí, protésicas, diagnósticas, terapéuticas o de almacenamiento y que no afectan de forma adversa a los organismos vivos ni sus componentes. Esto nos lleva a una palabra súper importante en este campo, que es la biocompatibilidad, que seguramente esto es de lo que más vamos a escuchar en este campo de la investigación. Entonces, ¿qué es la biocompatibilidad? Es la aceptación del material por todos los componentes del cuerpo humano, tanto músculos como fluidos, como huesos, como tejidos, etc. Entonces, eso es como lo más importante a lo que nos va a llevar esta palabra. Luego, sus características más importantes, más relevantes, que ya las mencioné antes, pero es bueno tenerlas en cuenta, son sustancias naturales o artificiales, pues sintéticas, son sistémica y farmacológicamente inertes, lo que significa que no deberían provocar una respuesta en el organismo y que no afectan negativamente sus tejidos. Están especial y cuidadosamente diseñados para ser incorporados o implantados en un ser vivo. Son capaces de estar en íntimo contacto con tejidos vivos, como lo mencionaba anteriormente, sin ver afectadas sus propiedades.
son empleados para reemplazar partes del cuerpo humano, son empleados para tratar distintas enfermedades y heridas y pueden ser de varios tipos, metálicos, cerámicos, poliméricos o compuestos. Todo esto nos lleva nuevamente a la misma palabra que es la biocompatibilidad. Entonces, bueno, aquí algunas de las aplicaciones súper generales, las más conocidas, que en este caso son el reemplazo de articulaciones, placas para fijación de fracturas, reparación de defectos óseos. Todo esto, bueno, la mayoría son con aleaciones de titanio, acero inoxidable, polietileno, aleación de cobalto cromo. Por otro lado tenemos las prótesis vasculares, válvulas de corazón, catéter, que estas son más con el poliuretano, el acero inoxidable, las gomas de silicona, etc. Los órganos artificiales, que es la parte de materiales compuestos de silicona, colágeno o celulosa, y los lentes intraoculares y lentes de contacto como los hidrogeles y los acrílicos. Bueno, todo esto para llegar aquí, que es la aplicación de tratamientos superficiales. Este campo de los biomateriales me parece muy interesante y sobre todo porque fue con el que tuve contacto, con el que pude empezar como el camino de la investigación. Este fue mi proyecto de grado, lo hice con mi compañera Jenny, como aquí lo pueden ver. Nuestro proyecto se llamó Implantes de titanio, aluminio, vanadio modificados superficialmente con nanoestructuras de dióxido de titanio dopado con óxido de cerio para prevenir infecciones bacterianas. El día de hoy quería compartir con ustedes este proyecto, ya que fue un proyecto que, por decirlo así, se quedó en la universidad, que desarrollamos con mucha pasión, desarrollamos con mucho sufrimiento, como lo es todo este campo de la investigación, y pues me parecía chévere la idea de poder compartirlo con ustedes. Entonces les voy a contar un poco sobre qué fue lo que hicimos en este proyecto. ¿Cuál fue el planteamiento del problema de nuestro proyecto? En principio, las infecciones bacterianas y el rechazo a los materiales causados por implantes. Estas infecciones normalmente son generadas durante procedimientos quirúrgicos y es por entrar en contacto con el material con la piel o con los fluidos biológicos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una infección por un implante de cromo, cobalto, molibdeno, y por aquí una corrosión de titanio, cobalto, cromo. Entonces nosotras nos pusimos a pensar en todas las causas y consecuencias que puede generar esto, y en principio, pues una mala calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? A los que se les puede hacer este tipo de implantes. Y por otro lado, esto genera, de alguna manera, pérdidas de dinero en la industria, porque esto, te implantan esto, tienes problemas, te tienen que volver a hacer una operación, tienes que volver a pasar por el tratamiento por el tratamiento y por el post-tratamiento. Entonces, todo esto de alguna manera genera gastos. Entonces, básicamente, en eso fue en lo que nos enfocamos y desde ahí partimos para hacer nuestra investigación. Esta parte de las infecciones asociadas a implantes y formación de biofilms, bueno, la patogenia de este tipo de infecciones indica sobre todo, cuando se presenta sobre todo cuando hay interacción entre el microorganismo y el material, el implante. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los organismos que causan este tipo de infecciones tienen algo en común, y es que forman biopelículas o biofilms en la superficie biológica. Entonces, la formación de una biopelícula bacteriana se da por una serie de fases, que son 4 fases, como lo pueden ver aquí. En la primera fase, que es la fase de invasión, entramos a hablar de esto cuando las bacterias se adhieren a la superficie del biomaterial, o sea, la parte del implante. En la parte de colonización ya hablamos de cuando las bacterias empiezan a acumular en diferentes capas, o sea, ya empezaron a hacer su nido, ya empezaron a colonizar esa parte. Luego la parte de formación, que es cuando se produce una maduración de la biopelícula, que en este caso se hace mucho más fuerte, y ya por último el crecimiento, donde es imposible, bueno,
o casi imposible, es muy difícil ya combatir una enfermedad o una infección cuando llegan a esta parte. Eso es súper importante. Es algo que teníamos muy en cuenta porque siempre hay que atacar este tipo de bacterias cuando se encuentran en la primera fase, porque si no, luego toca llegar al punto de métodos químicos y de antibióticos, que eso es a lo que no queremos llegar porque sabemos que a largo plazo todo este tipo de cosas químicas y antibióticas generan resistencia bacteriana, que es lo que nos pasa con muchos medicamentos. Entonces eso es a lo que no se quiere llegar. Entonces eso como parte de por qué y cómo vamos a atacar esos microorganismos. Entonces, a raíz de todo esto, empezamos a leer, a investigar y nos dimos cuenta que varios de los factores que influyen en la adhesión de la bacteria en la superficie del biomaterial o del implante son tres específicamente, que son las características de la bacteria, la superficie del material o del biomaterial y las características del medio en el que se encuentren en ese momento. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, si se supone que si modificamos alguno de estos tres factores, debemos hacer algún cambio en todo esto, o sea, puede que cambie algo. Entonces empezamos por ahí, esa fue nuestra pregunta, tenemos que cambiar algo. Entonces, ¿qué decidimos cambiar? Pues porque obviamente cambiar el tema de las características de las bacterias, las características del medio, ya es muy complicado para nosotros. Entonces, por esa razón, decidimos como cambiar o modificar las características del material, las características superficiales del material. Entonces, aquí quería mostrarles un poco en lo que nos basamos para hacer la modificación de esos biomateriales, de ese biomaterial que en este caso fue el disco. Nos basamos en un principio que se llama biomimética, que es como tal el que trata de crear mecanismos inmateriales, mecanismos inmateriales a través del análisis de tejidos de animales y plantas. Entonces, estuvimos leyendo y en la parte de las cigarras y de las libélulas tienen estructuras nanométricas. Tienen estructuras nanométricas que generan situaciones antibacterianas. Y por eso nosotras decidimos como generar o tratar de generar esas mismas nanoestructuras en nuestro material, porque como vemos aquí, esta parte tienen bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Esto es una representación esquemática de la primera fila, son las alas de las cigarras. La segunda fila son las alas de las libélulas y ya por último la tercera fila es la piel de gecko. O gecko, no sé realmente cómo se dice, pero es como un tipo de lagarto. Entonces ahí podemos ver como la interacción entre las nanoestructuras de la piel y de las alas de estos animales con las bacterias. En este caso, las gram negativas aquí se asemejan como a la E. coli, que tiene como la misma forma, y aquí las gram positivas a las pseudomonas. Bueno, o a las estafilococo también. Entonces, básicamente, ese fue como el principio en el que nos basamos para poder realizar nuestra investigación. Aquí hicimos como un diagrama de lo que es en general a lo que queríamos llegar, y de hecho pudimos llegar hasta esta parte de la parte del disco nanoestructurado y le pusimos las bacterias, más no llegamos a esta parte, o sea que esta imagen no es de nosotras, pero las otras sí. Entonces, un poquito como colocándolos en lo que nosotras queríamos, tenemos un disco de una aleación de titanio, aluminio, vanadio, que es la aleación que normalmente se emplea para los implantes.
Por medio de un proceso de oxidación térmica queríamos modificarlo estructuralmente, superficialmente. Según artículos decía que la oxidación térmica generaba nanoestructuras dentro del material, luego ponerle las nanopartículas de óxido de cerio y finalmente cuando esto ya estuviera impregnado con las nanopartículas de cerio, de óxido de cerio y con las nanoestructuras del titanio, ya poder agregarle como tal las bacterias y poder llegar a lo que es una muerte celular por contacto. Esto era como tal nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué escogimos estos materiales? Bueno, en primer lugar, la aleación de titanio, aluminio, vanadio es la más utilizada entre todas las de titanio para las aplicaciones biomédicas. ¿Por qué? En primer lugar, tiene excelentes propiedades mecánicas, que esto es súper importante, sobre todo al colocar la parte de implantes en articulaciones. La parte de la resistencia a la corrosión, la biocompatibilidad, que claramente es lo más importante, y que permite modificar sus propiedades mediante tratamientos térmicos, que esto era lo más interesante. Entonces, a raíz de esas características dijimos, bueno, vamos a utilizar este material. Por otro lado, el óxido de cerio, que no era tan conocido, o bueno, no es tan conocido, quisimos probar con algo nuevo porque hay muchos artículos donde hay situaciones parecidas en las que utilizan plata, zinc, que son otros metales que tienen actividad antibacteriana, pero no habían muchos estudios en los que pudiéramos encontrar este tipo de aplicación en la parte antibacteriana. Entonces, nos interesó mucho este material, de hecho fue por sugerencia de nuestros tutores que lo usamos. Y este igual tiene una amplia gama de aplicaciones dentro del campo de la biomedicina y sus estudios se van como hacia la parte de actividad antibacteriana. Dice que principalmente actúa contra las bacterias Pseudomonas y Escherichia coli, aún en bajas concentraciones, que eso es muy bueno porque cuanto menos material apliquemos, pues en parte más dinero vamos a ahorrar y menos tóxico podría ser como para el cuerpo. Entonces, básicamente fue como por eso. Utilizamos 4 pasos en nuestra metodología. Estos diagramas fueron hechos por nosotras. En primer lugar, hicimos un procedimiento de síntesis de óxido de cerio porque no teníamos como tal las nanoestructuras, no lo teníamos en escala nano, entonces era importante llegar a eso. ¿Cómo hicimos esto? Por medio de la síntesis. Aquí, esta es la parte de la síntesis. Añadimos todos los componentes en agua desionizada, lo pusimos a agitar a ciertas revoluciones, a cierta temperatura, aumentándolo poco a poco. Añadimos la parte del amoníaco para cambiar el pH de la solución. Luego hicimos una rotoevaporación para separar lo que nos interesaba de lo que no nos interesaba. Hicimos un lavado, secamos la muestra y por último hicimos la calcinación, donde ya en la calcinación, por la alta temperatura, se deshacen demasiados componentes que podría tener estas nanopartículas. Y finalmente obtuvimos las nanopartículas de óxido de cerio. Luego, por medio de una oxidación térmica, generamos las nanoestructuras en nuestro disco de la aleación. Hicimos ese procedimiento en el laboratorio. Claramente a ciertas temperaturas, tuvimos que hacer una revisión bibliográfica de esto y obtuvimos finalmente el disco nanoestructurado. Luego hicimos un recubrimiento de los discos por medio de una técnica que se llama tip coating. Esta técnica la usamos porque en principio es dentro de lo que cabe decir es fácil de manejar, no es una técnica complicada. Estuvimos acompañadas todo el tiempo y hicimos una mezcla de PVA con nuestras nanopartículas. El PVA pues para que hubiera una adherencia al material y pues se pudiera como pegar.
Este proceso lo hicimos todo el tiempo en agitación, porque si no, la muestra se colocaba pues dura. Y lo hicimos con diferentes ciclos y diferentes ángulos de inmersión. Entonces, finalmente obtuvimos pues muchos resultados, pero nos quedamos con 4 porque eran como los más relevantes. Esto fue un largo camino. Hicimos muchos ensayos y pues nos quedamos con estas. Estas son imágenes reales de nuestros recubrimientos. Aquí lo podemos ver en la parte A. Tenemos 2 ciclos con el disco a 90 grados. Tenemos aquí 10 ciclos con 90 grados, 20 ciclos con 90 grados. Y quisimos probar también otros ángulos diferentes, porque la literatura sí menciona mucho el tema de los 90 grados, pero nos quisimos enfocar, pero quisimos ensayar otro tipo de ángulos para ver qué era lo que pasaba. Un poco curiosas. Y ya esta parte es con 10 ciclos, pero con 15 grados de angulación. Concluimos que la imagen número C, la muestra número C, era la que necesitábamos, la que nos servía realmente para el proceso que queríamos desarrollar. Entonces nos enfocamos ya en trabajar con esta, hicimos otros ensayos y nos quedamos con la de los 20 ciclos a un ángulo de 90 grados, es mucho más homogénea, está muy bien repartida, no tiene casi grumos, entonces era básicamente lo que estábamos buscando. Y finalmente se hizo pues un calentamiento de este disco para que se terminara de adherir perfectamente el material, las nanopartículas al disco como tal. Y finalmente hicimos un test de actividad antibacteriana, lo hicimos por medio de una técnica, de una norma que en este momento se me va, era una ISO, la hicimos con esa técnica y llegamos al sembrado de conteo de colonias. Esto nos tocó hacerlo muestra por muestra y nos tocó a nosotros mismos hacer el conteo porque en ese momento no contábamos con el contador de células, que pues como que normalmente es con eso con lo que lo hacen, pero por eso digo que esta investigación tuvo su parte de sufrimiento. Y bueno, y finalmente llegamos al tema de que sí, que esto realmente sí funciona, realmente sí vimos cambios en nuestros sembrados, sí vimos cambios en la parte de crecimiento de bacterias. No tengo fotos en este ordenador, pero tengo por ahí un artículo que se escribió con esto y pues ahí se pueden ver. Entonces, si desean leerlos, se los podría compartir. Y como les digo, no pudimos ver como tal ya en la parte del microscopio esta parte tan interesante que era lo que más anhelábamos, que ojalá en algún momento lo podamos volver a hacer, que es la muerte celular como tal. Y bueno, todo esto tuvo un proceso de caracterización con unos equipos que se manejaban en nuestro laboratorio. Teníamos microscopía electrónica de barrido, dispersión dinámica de luz, espectroscopía infrarroja y el análisis termogravimétrico. Con esto logramos, pues, cada fase de la metodología la fuimos analizando, la fuimos comprobando para ver que realmente sí estábamos obteniendo como los materiales que necesitábamos y con esto pudimos comprobar que efectivamente, en primer lugar, tuvimos nanopartículas de óxido de serie. Sí logramos sintetizarlas como tal. Estas son nuestras nanopartículas y logramos un tamaño entre 25 y 30 nanómetros. Si no estoy mal, fue aproximadamente como 28 punto algo de nanómetros, que realmente es un buen tamaño para lo que nosotras estábamos buscando según la literatura. Entonces, esto se los quería compartir, se los quería mencionar, todo este tema del proyecto de investigación, porque, repito, fue mi primer contacto con este tema tan apasionante de lo que es los biomateriales. Entonces, esto fue lo que me hizo como tener la chispa, como
como, bueno, esto es lo que me gusta, esto es a lo que me gustaría en algún momento dedicarme, lo que me gustaría seguir estudiando. Entonces es muy apasionante para mí poderles compartir esta parte del proyecto. Por otro lado, me gustaría compartirles, bueno, se los voy a compartir la experiencia que estoy teniendo en este momento. En este momento me estoy dedicando a la parte dental, a la parte de odontología, pero como ingeniera biomédica, que eso es lo bonito de nuestra carrera, que podemos interactuar con tantos profesionales, con tantas disciplinas que ni siquiera yo creo que nos llegamos a imaginar. De hecho, cuando llegué aquí a Madrid, yo llegué hace 4 meses, pero estoy trabajando en esta empresa hace aproximadamente un mes y poquito, o sea, llevo muy poquito tiempo, pero de hecho estaba como muy predispuesta, muy como que no, pero la odontología y la biomédica, o sea, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Y bueno, en ese momento estoy súper emocionada porque también gracias a este simposio internacional y las conferencias que han dado los diferentes ponentes, me he dado cuenta que todo se puede. O sea, desde interactuar con industriales hasta interactuar con médicos, con dentistas, odontólogos. Entonces bueno, esto se los quiero contar como experiencia. En este momento estamos trabajando, bueno, tenemos un laboratorio, un 90% digital, por no decir que el 100%, porque eh, aún recibimos muestras, aún recibimos trabajos y tratamientos de laboratorios, perdón, de clínicas convencionales que aún no tienen toda la tecnología que se podría tener. Entonces, por eso digo que somos un 80-90% digital. Trabajamos con impresión 3D, que también va súper relacionado con todo este tema del simposio. ¿Qué es lo que hacemos con la impresión 3D? ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, en principio, gracias a 2 equipos que son como la base de todo esto, que son los escáneres, un escáner intraoral y un escáner extraoral. El escáner intraoral es el que utiliza el clínico para hacer toda la parte de dentro de la boca, de escanear todos los dientes y toda la superficie de la encía, etcétera, que directamente esto pasa a un archivo digital. Y el escáner extraoral es en el que las clínicas convencionales, las clínicas que no tienen esta tecnología, toman escayolas con el yeso, nos las envían, como se puede ver aquí más o menos, y ya nosotros hacemos todo el procedimiento de escáner de esas estructuras. Esto lleva un poquito más de tiempo porque, bueno, realmente estamos más acostumbrados como a esto, la tecnología nos facilita muchas cosas, pero tienes que, de acuerdo al tratamiento que vayas a hacer, tienes que poner la parte inferior, poner la parte superior, poner las dos para tener la oclusión del paciente. Entonces, bueno, lleva un poquito más de trabajo. Pero finalmente todo lleva lo mismo y es un archivo digital, el cual por medio de este software que se llama Exocad, que es el que nosotros utilizamos, es especializado en la parte dental, nosotros enviamos esos archivos. Aquí hacemos todo el tema del diseño, todo el tema de las coronas, los puentes, los diseños de sonrisa en este software. Es súper interesante porque el paciente puede ver finalmente cómo le va a quedar su tratamiento sin ni siquiera haberlo empezado. Entonces, imagínense la tecnología hasta dónde puede llegar. Es súper intuitivo porque tiene un modo asistente y tiene un modo experto, pero el modo asistente, que es el que yo uso normalmente, y porque estoy aprendiendo, incluso no soy experta, te da todos los pasos que tienes que seguir de acuerdo a las características que le hayas puesto al principio para seguir el tratamiento. Entonces es muy interesante
por ese lado, lo puede manejar desde un odontólogo hasta un ingeniero, un técnico dental también, que de hecho son los que básicamente usan, los técnicos dentales y los ingenieros son los que usan este software, es los que hacen esta parte ya como tal de toda la parte de laboratorio. Y luego, a partir de este diseño o de lo que hagamos aquí, además podemos generar un archivo STL que es el que nos permite realizar la impresión como tal ya de las estructuras que nosotros queramos, de lo que hayamos diseñado aquí, ya sea un modelo, ya sean las carillas para el diseño, ya sea un puente, ya sea una corona, sea lo que sea, lo podemos ya imprimir. Esto usamos un software para impresión que se llama Preform. En este software, pues este software también es súper intuitivo, que esa es la ventaja de la tecnología de ahora, que realmente con unas cosas que tú veas, con unas clases que tú veas, tú ya puedes empezar a manejar todo este tipo de cosas. Entonces, aquí puedes seleccionar la impresora, puedes seleccionar la resina, el tipo de resina, te muestra cuánto tiempo se te va a tardar la impresión, te muestra si hay algún defecto en la impresión. Es decir, es un software súper especializado y súper manejable. Y ya luego de eso, ya simplemente por una conexión, ya sea de Wi-Fi o un cable que vaya desde el ordenador hasta la impresora, ya podemos generar el modelo físico o lo que hayamos impreso físico. Lo único que necesitamos es, en primer lugar, el escáner o la escayola del paciente. Luego el diseño como tal y finalmente el archivo STL que nos genera ya como tal lo que vamos a tratar. Nosotros manejamos la impresora 4Labs, que es una impresora, en este momento tenemos dos, una que es como más para la parte industrial, es muy básica, es como para prototipado, y ya la otra es la 4Lab 3, que ya es un poco más enfocada a la parte dental, es más especializada, entonces tiene mucha más resolución. Y estas dos son las que nosotros manejamos en este momento en el laboratorio y manejamos diferentes tipos de resinas. Todo depende de lo que vayamos a generar. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Algunos de los tratamientos que manejamos aquí, por ejemplo, pueden ver que hicimos la impresión de un modelo en 3D, de un modelo de un paciente. Hicimos la impresión, estas son carillas en resina calcinable, que son estas mismas que pueden ver aquí en la segunda imagen, y estas se hacen normalmente para un proceso con inyección de material. En este caso nosotros utilizamos el bisilicato de litio para llegar finalmente a un diseño de sonrisado completo o parcial. También utilizamos estas impresoras para realizar ortodoncia invisible, que ya la ortodoncia tradicional está un poco quedada, ya eso casi no lo utilizamos aquí. Utilizamos más la parte de ortodoncia invisible, que es otro software que también, igual que Exocad, es un software que te permite ver todo tu tratamiento desde el principio hasta el fin, sin ni siquiera haberte hecho una en la boca. Entonces, bueno, realizamos también este tipo de tratamientos y también realizamos coronas, puentes, etc. Ya como tal, tenemos otros dos biomateriales, además de las resinas que utilizamos, que algunas son biocompatibles, otras no, porque no todas se utilizan para ingresar a la boca de los pacientes. Otros biomateriales que utilizamos en el laboratorio son el circonio y el disilicato de litio. Estos dos materiales, yo la verdad no los conocía muy a fondo, sí había escuchado un poco sobre ellos, pero no sabía que se aplicaban tanto en la parte dental. De hecho, son muy investigados en esa parte, más el disilicato de litio que el circonio, porque el circonio es un material como muy nuevo todavía en aplicaciones de biomedicina, pero igual tiene bueno, los dos tienen muchas características que prometen un buen futuro para aplicaciones biomédicas.
Entonces, por ejemplo, el circonio tiene características para hacer prótesis estéticas sin necesidad de tener metal. Tiene un aspecto totalmente natural, translucidez muy similar a la del diente natural, que estas dos características son súper importantes tanto para los pacientes como para los clínicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes colores de dientes, todos los pacientes tienen diferentes colores de dientes y diferentes tipos de translucidez en sus dientes. Entonces imagínense si solo existiera un material con el que pudiéramos hacer una corona o una carilla, no sería rentable. Entonces este material es súper interesante por eso, porque permite a través de ciertos procesos que el paciente o el clínico, de acuerdo al paciente, escoge el color de sus dientes y su translucidez. Hay translucidez alta, media y baja. Todo depende del paciente. Y otra cosa importante, tiene máxima biocompatibilidad, que realmente eso vuelvo y repito, lo más importante, y tiene una excelente resistencia. Por otro lado, el disilicato de litio tiene características muy similares al circonio. Se utiliza con estética pues incomparable, es un material increíble. Ahí donde lo ven es morado, pero se aplica a un proceso térmico y queda espectacular, un brillo impresionante, un color impresionante. Tiene alta resistencia y durabilidad, tiene igual biocompatibilidad y una mínima invasión. Estos dos biomateriales, como les digo, prometen demasiado para el futuro, o por lo menos es lo que yo pienso, ahora que estoy un poco relacionado con la parte dental, porque imagínense, si sirve para hacer un diente, ahora no sé, ¿por qué no puede servir para hacer una prótesis de cadera? ¿O por qué no puede servir para hacer un implante? Que de hecho, de estos dos materiales se hacen implantes dentales. Entonces, quería compartírselos porque puede que los hayan escuchado como puede que no. Entonces, es un tema muy interesante y que si lo seguimos investigando, estoy segura que de aquí podemos sacar un montón de conclusiones y de nuevos materiales. Bueno, la parte de resinas biocompatibles, esto es algo que leí y que quería compartírselos también porque es relacionado con la marca que nosotros manejamos de las impresoras. Es súper interesante porque esta marca lanzó 4 resinas nuevas que son biocompatibles, que tienen aplicaciones biomédicas, que de hecho esto no había pasado, o bueno, no lo habían hecho con esta marca. Hay otro tipo de impresoras como las que nos presentaron en las conferencias anteriores que son especializadas para eso, pero esta marca no lo había sacado, entonces por eso primero me emocionó un poco leer sobre esto y saber que con lo que tenemos podemos seguir creando. Y por otro lado, pues quería compartírselos, por ahí tengo el link donde se puede leer un poquito sobre las características que, igual que los materiales anteriores, prometen un montón en cuanto a nuestro campo de la biomedicina. Entonces está súper interesante. Y ya bueno, para finalizar, tengo algunos avances tecnológicos previstos que estuve leyendo y también me parece súper interesante, súper apasionante todo este tema. Y bueno, en pacientes que necesiten tratamientos de larga duración, se implantarán sistemas de dispensación de fármacos capaces de reaccionar frente a cambios metabólicos y adaptar su dosificación al estado del enfermo. ¿A qué se refieren con esto? Según lo que estuve leyendo, a los biosensores que son implantados dentro del cuerpo humano, que son capaces, no sé si ya existan, creo que sí, o están en estudio, pero que son capaces de detectar en tiempo real qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo y al mismo aplicar los fármacos para poder ayudar a tu sistema a que esté bien. Esto me parece una locura. Por otro lado, existirá un material bioactivo que se podrá implantar y modelar a medida en el propio quirófano, que esto también leí que ya existe, pero que se puede seguir modificando, que se puede seguir
investigando sobre el tema para mejorar, porque siempre el tema de la investigación es mejorar, mejorar, avanzar. Como lo decía Patricia ayer, ya todo lo que se hizo ya se tiene es que seguir avanzando y seguir investigando cosas nuevas. Esto lo hacen mucho en la parte de cirugía ortopédica y en la parte de cirugía maxilofacial, que son el tema de las guías quirúrgicas y todo esto. Por otro lado, se desarrollará una sangre artificial biocompatible de origen transgénico o químico que servirá de soporte temporal en caso de grandes pérdidas de volumen sanguíneo. Esto también me parece una locura. De todos he dicho lo mismo, pero entiéndanme que esto es súper apasionante. Esto ya incluso está desarrollado por el Instituto de Karolinska, que fueron los que hicieron a través de glóbulos rojos de donantes de sangre, hicieron un polvo que es como la hemoglobina, que se puede almacenar en temperatura ambiente sin que éste pierda las características que se tienen, las propiedades de la sangre. O sea, esto es una cosa de locos que yo creo que si en algún momento alguien se lo imaginó, dijo, no, esto no podría ser posible, y pues es posible gracias a gente como todos nosotros, como todos los que estamos aquí, que nos apasiona el tema, que queremos seguir tratando, que queremos seguir investigando. Y por último, las prótesis con propiedades mejoradas cuyo desgaste será un 70% menor, que eso pues sería un gran avance, incluso más porcentaje menos porcentaje de desgaste sería pues como lo ideal. Bueno, finalmente muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por escucharme, a todas las personas que están aquí, por tomarse el tiempo de escucharme. Soy una persona súper apasionada por este tema. Espero haber aportado un granito, así sea pequeño, a su conocimiento, que de eso se trata este tipo de conversatorios, de simposios, de congresos, en aprender muchísimo más. Y pues bueno, también decirles que gracias a este simposio muy enfocado a la biomédica, a la biomedicina, he podido identificar que realmente, y he podido aclarar que realmente ese es el campo que me gusta, ese es el campo en el que me quiero seguir encaminando, y bueno, hasta aquí llega como lo que quería aportar el día de hoy, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana María. Bueno, por la presentación, por toda la información que nos has brindado, realmente muy interesante, ¿no? Tomo tus palabras como lo decías, todo lo que puede lograr la tecnología, y es que realmente, pues, con todas las aplicaciones que nos has brindado, yo creo que muy contentos todos los presentes. A continuación quiero dar lectura, tenemos algunas preguntas, Ana María. Sí, claro. Bien, John Luis Leiva Santiago nos pregunta: buenas, ¿qué tipo de biomaterial con característica de biocompatibilidad me recomendarías o es el más usado para la implementación de exoesqueletos de brazo, mano o pierna? O la elección de un biomaterial con esa característica de biocompatibilidad no es tan importante como el caso de las implementaciones de las prótesis de brazo o mano. Si es así, ¿hay alguna norma o ISO donde me indique con qué tipo de material trabajar cuando se trabaja en este caso con humanos? Bueno, yo creo que todo depende de las características de la prótesis o del exoesqueleto que tú quieras desarrollar, porque no para todos podemos utilizar los mismos materiales. Por eso tenemos que tener muy en cuenta las características, primero, de lo que queremos hacer, y segundo, de su aplicación. He escuchado, tengo entendido que, como lo dije en la presentación, el titanio, pues, por su resistencia, es de lo más usado en el campo de la biomedicina, y sobre todo para el tema de prótesis,
del cuerpo, pero creo que también podrías utilizar un biomaterial polimérico. Puedes buscar algún, como tal no te sé decir cuál, pero podrías buscar algún material biopolimérico que cumpla con las características que necesitas de acuerdo al exoesqueleto que quieres desarrollar. En cuanto al tema de las ISO, la verdad no estoy muy relacionada con ellas, entonces no te podría dar información sobre eso. Sin embargo, pienso que es muy importante eso que mencionas de buscar en ese tipo de, de normas para poderlo finalmente aplicar a la vida real, porque muchas veces estas investigaciones se quedan en investigación y nunca lo aplicamos a la vida real y ahí se va perdiendo conocimiento, por decirlo así, porque no nos basamos desde el principio en esas normas. Entonces, eso es lo poco que te puedo aportar. Gracias, Ana María. Bueno, hay otra pregunta también por parte de Miguel Tiselema, perdón. Pregunta, ¿el precio de ortodoncia invisible, qué precio tendría? Bueno, nosotros aquí manejamos diferentes precios. La ortodoncia invisible puede ser tanto para el paciente como para el laboratorio que tenga el paciente. Entonces, nosotros trabajamos con varias clínicas y la ortodoncia invisible tiene un costo de 1.000 euros para las clínicas. Ya cada clínica puede aplicarle el porcentaje de ganancia que quiera. Y ya como tal para el paciente, ya es un estudio muy personalizado que puede ir desde los 2.000 hasta los 3.000 y ya depende pues como de qué cantidad de movimientos tengas que hacer en la parte de abajo o en la parte de arriba del paciente. Muchas gracias de verdad. Bueno, hay una pregunta más. A ver, eh, nos preguntan, ¿qué hace falta para aumentar su producción y mejorar el impacto en la sociedad? Seguramente a las aplicaciones, ¿no? Bueno, no sabría a qué producción a lo mejor se refiere. Claro, de repente nos podría especificar la persona que realizó la pregunta. Pero de hecho, como lo mencionabas, ¿no? Esta parte de las aplicaciones tiene un sinfín de, yo diría, como Sí, de futuro. y realmente es increíble cómo esta carrera, que yo no me canso de decir que es una carrera muy bonita, tiene impresionante, o sea, es impresionante la cantidad de aplicaciones que se pueden tener, no solo en la parte médica, como lo he venido diciendo toda la ponencia, sino también en todos los campos de profesionales. Imagínense que, como les decía, yo en este momento nunca me imaginé poder estar trabajando con impresión 3D y poder hacer dientes. O sea, un biomédico, uno dice, bueno, yo como biomédico, ¿cómo voy a hacer un diente? Pues sí, realmente tenemos mucha relación con esta parte, tenemos un campo demasiado abierto en toda la industria. Realmente así es, Ana María. Bueno, hay una pregunta más. Tenemos, nos comentan, ¿no? ¿Cuánta adaptabilidad presentan los biomateriales frente al cuerpo humano y cuáles serían las condiciones necesarias para poder aplicarla en un laboratorio? Bueno, las condiciones necesarias para poder aplicarlo en un laboratorio, pues en principio la parte de la bioseguridad, creería yo que es lo más importante para proteger tanto el material que estamos intentando desarrollar como protegernos a nosotros mismos, porque tenemos que tener muy claro que trabajar con todo este tipo de bacterias, fluidos, toda la parte humana genera mucho, a lo mejor en un futuro mucha problemática con nosotros. Entonces, lo más importante para generarlo en un laboratorio es la bioseguridad, que tengamos todos los materiales para poder desarrollar esa investigación.
definitivamente. Y ahora Carlos Sánchez nos hace la siguiente pregunta, ¿no? Y comentario a la vez. Muy interesante el tema que presentó y gracias por darse un tiempo para explicarnos. La pregunta es, ¿qué temas o conocimientos debemos tener para empezar en este rubro? Bueno, si estás empezando en el campo de la investigación, como lo estoy haciendo yo, porque a pesar de haber desarrollado alguna investigación y en este momento estar trabajando con ello, ha sido muy poco el contacto que he tenido con los biomateriales. Sin embargo, pienso que lo primero que tienes que tener es mucha actitud, primero que todo, para todo. En la vida tienes que tener mucha actitud, saber decir yo puedo, yo lo voy a hacer, confiar mucho en ti. Algo que me dijo un profesor de la universidad, que de hecho fue el tutor de mi proyecto de grado, me dijo, para que tú puedas triunfar en la investigación, tienes que tener un nivel de frustración muy alto, porque no siempre te va a salir bien, no siempre vas a ganar, no siempre te va a salir como tú quieres. Entonces, tener un nivel de frustración bastante alto no significa que eso sea malo. Y en primer lugar, plantearte el problema, tener una pregunta de investigación. No sé si ustedes, me imagino que sí, ven investigación, una materia que se llama investigación en su carrera, no lo sé, en su universidad, pero la investigación se basa siempre como en una pregunta. Cualquier cosa que tú te preguntes, cualquier cosa que tú quieras desarrollar, va aliada con una pregunta. Entonces, pregúntalo y empieza a crear soluciones, empieza a crear un mapa o empieza a apuntar todas tus ideas, que todo eso de alguna manera sirve por más loco que tú lo creas. Entonces, porque ya el conocimiento te lo vas dando a medida de que tú vas investigando, porque no todos sabemos de todo. No todos tenemos por qué tener un conocimiento específico de todos los materiales ni de todas las investigaciones, porque de eso se trata la investigación, de escoger un tema y centrarte en ese tema y especializarte en ese tema. Entonces, no te preocupes tanto como por el hecho de que, ay, no tengo ni idea sobre esto, entonces no lo voy a hacer. No, coge ese tema, no tienes ni idea sobre eso, empieza a investigarlo, empieza a hacerte preguntas, empieza a leer y verás que vas a poder desarrollar todo lo que tú quieras. Muchas gracias, Ana María. Y justo lo que comentas creo que aplica para todo ámbito y muy, muy importante, de verdad, muchas gracias por las recomendaciones. Asimismo, Jorge Luis Leiva Santiago hace el siguiente comentario. Gracias por la respuesta y muy buena ponencia. Solo para culminar, ¿nos podría compartir la presentación de hoy? Ya que el tema de biomaterial es un punto clave para un tema de investigación de biomédica. O si nos podría compartir algún contacto. Sí, claro. Voy a colocar en el chat, mi correo electrónico y pues cualquier duda que yo les pueda resolver, pues con muchísimo gusto lo voy a hacer, siempre y cuando lo sepa, y si no lo sé, seguro que busco la manera de ayudarles, de saberlo. Entonces se los voy a dejar por aquí, se los voy a escribir. Y estoy pues a disposición de todo lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Bueno, al parecer fue la última pregunta. Muchas gracias, Ana María. Encantados, la verdad, de contar con tu presencia, con esta participación, ¿no? Le invito a dar unas palabras finales para el público presente. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme, por estar aquí. Muchas gracias por todos los aportes que pueden hacer a la ciencia, a la investigación y más de esta carrera tan bonita que o están estudiando o nosotros los que ya estudiamos queremos seguir, queremos continuar. Entonces, bueno, animarlos a que sigan, a que sean curiosos, a que todo lo pregunten, a que no tengan vergüenza de preguntar nada, porque de esa manera es que nosotros aprendemos.
y bueno, que espero que nuevamente haya podido aportar un poco a su conocimiento. No soy una persona con mucha trascendencia en la investigación, espero serla en algún momento y bueno, y espero poder volver a compartir con ustedes en algún momento, que podamos volver a interactuar, ya sea de esta manera, ya sea presencial. Me encantaría seguir participando en este tipo de simposios, de conversatorios, y de hecho he estado al tanto desde el primer día. He estado escuchándolos, he estado pues súper pendiente de todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y encantada de poder compartir mi experiencia con ustedes. El agradecimiento es a ti, ingeniera. La verdad, todo el aporte que nos has comentado, seguramente, ¿no? Nos ayuda bastante. Es el agradecimiento, ¿no? Una vez más, gracias Ana María, gracias al público presente. Pide con ustedes Ángelo Romero. Hasta una pronta oportunidad. Buenas tardes.